Ya. Puta. Los 2022. Necesito cucharita ahí. Si fueras yo, ya estarías muerto. ¿Qué opinas?
¿podemos comenzar? Están 53 conectados en línea. A ver, estamos trabajando el tema de vectores, el capítulo número 3, ¿verdad? Les aviso que este capítulo, al igual que los anteriores, están en la plataforma Moodle. Puede que algunos no estén todavía dentro de esa plataforma porque esa base de datos no se ha actualizado todavía. Pero en cualquier momento se va a actualizar y van a poder acceder a los temas, a los apuntes, a estas láminas que estamos utilizando para explicar los contenidos de la asignatura. De todas maneras, comunicarles también, esta mañana revisamos la base de datos y aquí está la nómina de estudiantes registrados o inscritos para el semestre 2/2022. A ver, vamos a ver esto. A ver, que se mueva. Yo no estoy. No quiere. Bien, vamos a dejar de compartir y otra vez activar esto. A ver, en vista y movilizando paneles y vamos a ir controlando de paso la asistencia. A ver, estamos en el mes de agosto. La tercera semana podríamos llamarle. A ver, vamos a ir controlando, compartiendo con ustedes. Avísenme cómo está la imagen. Se mira, dice. Ya. Tercera semana. A ver, de paso vamos a llamar lista más. Están conectados 52 en este momento. Aguilar Marco Antonio. No está. Araca Cristian. Tampoco. Aramayo Yamil Edgar. Presente, licenciado. Ya. Arce Valla Eric. Presente, licenciado. Ya. Aricoma Felipa. Presente. Beltrán Néstor. Presente, licenciado. Benavides Marvin Edgar. Ahí está. De paso, como ustedes tienen en pantalla, voy a minimizar esto más. Verifiquen sus datos. Me imagino que está bien, porque esto está registrado en base a sus documentos que ustedes entregan a la universidad. No creo que haya errores en el número de cédula de identidad, el registro RU ahí tienen, y su nombre tal y cual están en sus partidas de nacimiento, certificados de nacimiento, y todos los documentos que entregan a la universidad, ¿ya? Pero de todas maneras, si habría algún error, me hacen anotar para que veamos qué se puede hacer con eso. Callaguara Emeterio. No está. Calle Gabriel. Calle Vilca Graviel, es en realidad, no es Gabriel. Graviel. No está. Castro Mamani Alex Adrián. No está. Choque Peñas Cristian Ismael. Presente, licenciado. Ya. Condori Calle Betty Gabriela. Presente, licenciado. Cruz Requise Álvaro. Presente, licenciado. Delgado Quispe Miguel. No está. Colque o Gómez Colque Ariel. Presente, licenciado. Grimaldis Bravo Ana Gabriela. No está. Gutiérrez Julián Heidi Mariel, perdón. Presente. Juanca Fernández Santos. Guaita Ramírez Luis Enrique. Guaita no está. Isla Alejo Rodrigo. Presente, licenciado. Aita Quispe Hugo Armando. Limachi Arces Johan Julián.
Presente, ingeniero. Ya, el anterior no estaba. Yankee, Guarachi, Johnny, Samuel. No está. Mamani Ramos, Jorge Luis. Presente, licenciado. Mamani Zárate, Vladimir Ángel. Alguien está con su micrófono abierto y no se da cuenta. Joel Reyes Nina. Buenas tardes, licenciado. Presente. Sí, pero está con su micrófono abierto. Martínez Ayarachi Ademar. Presente, licenciado. Martínez Camacho Ademir. Paco Suyo David. Presente, licenciado. Ramos Cepeda Carlos Alberto. Rodríguez Juanaco Luis Gustavo. Presente, licenciado. Rodríguez Takuri Iván. Presente, ingeniero. Cesano Guaita Franz. Nuestra Soria Romero Jonathan. Taboada Aguilar Enrique. Telera Pascual Saúl. Ah, No está. Telles Rojas Cristian. eso es de Minas. Tola Pacheco Cecilia. Kumacera Ecos Jack Derrickson. Buenas tardes. Sí. Virales Quispe Juan. Vino Rojas Ricardo Alfonso. Presente, licenciado. Ya, hasta ahí son los de Minas. 40 registrados en el grupo 1. Luego vamos a llamar al grupo 2. Arias Jiménez Aldrin Edgar. Presente, licen. Bautista Asturizaga Nayeli Isela. Ay. Calla Basal Darwin Jairo. Presente, licen. Cárdenas Mendoza Luis Haider. Ay. Caspa Infantes Presente, dice. Gustavo Cárdenas. Se está durmiendo. Caspa. Caspa Infantes Gustavo. Presente, licenciado. Presente. Caspa. Ya. Golque Jorge María Galia. Ay. Condo Álvarez Neil Michael. Ay. Condori Quispe Alison Valeria. Presente, licenciado. Isla Nina Olker Julián. Está Morales Santos Roberto Carlos. Oruro Lenis Abdul Jefferson. Presente, licenciado. Palomino Quispe Israel. Aquí, licen. Presente. Pareja Aziaga Janet. Ramos Estrada Presente. Karen Disset. Pareja está. Está. Ramos Estrada Karen. Reyes Nina Joel. Buenas tardes, licenciado. Presente. Rivero Jaén Ronald. No está. Sarabia Vargas Stephanie. Tercero Fita Robert Abdel. Belis Martínez Luis Javier. Vilca Conde Weimar Jonathan. Ya. Esos son los del grupo 1. Hay un montón de faltantes. A ver, asistentes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, nada más del grupo 1. De 60, solo están 25. Más de la mitad falta. Grupo 2. Vamos a ir al grupo 2.
Esto es el grupo 2. Vamos a ir a vista, movilizar paneles. Listo. Así vamos a irnos a la asistencia. Estamos en la tercera semana de agosto. ¿Qué fecha hoy día? 25. Hoy día es día jueves 25, Inge. 25. Ok. Jueves 25, vamos a anotarnos la fecha correspondiente. Ya está. A ver, ¿quiénes están presentes? El grupo 2, Ari Bigmar. No está. Ayarachi Brian, Armando. Presente, licenciado. Ya, Bautista, Saturi, Jonathan Yamil. Presente, licenciado. Ok. Alanis Chulma. No hay. Choquevilca, Villalobos Delia. Presente, Lice. Ya le estaba poniendo falta. Copa García Samuel. Presente, licenciado. Córdoba Calcina Moisés Erasmo. Coro Condori Williams. Creo que voy a... Presente, licenciado. Coro Flores Ana cálculo, Claudia. después cálculo. Me gusta el cálculo. Por eso es la parte. Cupara Suyo Hilaria. Presente. Espinosa Chulca Franz. Con respeto. Esposo Quiñones Merlín. Merlín. Hernández Condori Efraín. Flores León David Alexander. Física. Gómez Fuertes Roger Denis. Química. Física. Julián Canaza David. Física. Presente, dice. Mamani Avillo Hilda. Mamani Juan Alberto. Presente, dice. Mamani Obando Cristian Joel. Presente, dice. Marca Mamani José Alexander. Presente, dice. Martínez Vilca Álvaro. Olmedo Ramírez Rubén. Oquendo Pacara Norma Soraya. Presente, licenciado. Orco Escalier Diego Walter. Gentasi Jiménez David. Presente, licenciado. Quispe Coria Hans Vladimir. No está. Quispe Montoya Javier. Rodríguez León Jenny Selena. Rodríguez Cuño Ronaldo. Presente, licenciado. Tarqui Santos Víctor Hugo. Presente, licenciado. Cuño Vilca Magalí Maclí. Abigail. Buenas tardes, licenciado. Presente. Ya. Vargas Flores Yamil. Presente, licenciado. Ok. Minas, entonces, grupo 1 y 2 serían 40 más 32, 72, solo de Minas. Procesos, grupo 2, Alave, Beltrán, Ariel, Leonid. Presente, licenciado. Ballesteros, Torres, Alex. Presente, licenciado. Bonifaz, Condori, Julia. Presente. Chambi, Checa, Patricia. Chambi, Patricia. Está. Colque, Soto, Jocelyn. No está. Córdoba, Marca, Darla, Aide. Oro, Miranda, Luciano, Anacleto. Anacleto. Cruz, Lali, Álvaro. Flores, Colque, Lady, Dalia.
Flores López Weimar. Weimar. Nada. Mamani Quispe Dailer. Enrique Suyo Kevin Adriel. Presente, Licen. Molina Llanos Alison Norma. Presente, licenciado. Olmedo Cruz Keili Marisol. Presente, licenciado. Paco Oropesa Juan Grover. Presente, licenciado. Ponce Álvarez Kevin Eric. Presente, licenciado. Quispe Rosales Facundo. Presente, licenciado. Ramírez Churata Marco Antonio. No hay. Torres Canaviri Sebastián Alán. Presente, licenciado. Culpana Guerra Ana Cristina. Presente, licenciado. Ya, hasta ahí es la nómina completa que tengo de los dos grupos y de las dos caseras. Ahora, ¿cuántos están de este grupo presentes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Más 25, 54. Ahorita están 57, 3 no han contestado. A ver, ¿Me puede colocar presente, por favor? ¿qué apellida? Soy el número 59, Belis Martínez. 59 del grupo 1. Sí, Félix Martínez, sí, estaba con falta. sí, sí, ¿Qué más? Yo, licenciado Morales Santos, del 50. Morales. Sí. ¿Qué Morales es? Grupo 2 de usted. De grupo 1, licenciado de procesos. Jesús, no hay Morales. Manny Manrique Molina. El grupo 1. El grupo 1, licenciado. Morales Santos Roberto Carlos. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Todos están en lista? Creo que sí estamos todos, licenciado. Ya. Si alguien falta, tienen que recurrir a la dirección de la carrera o Secretaría en realidad, hacer conocer que no están en las listas. Esto el día de hoy hemos bajado del sistema de la base de datos de la universidad y esa es la nómina que tenemos. Por una parte, grupo 1, 40 de minas más 20 de procesos, 60 estudiantes. Grupo 2, tenemos del grupo 2, 32 estudiantes de minas y 20 estudiantes de procesos. Total, 52. Más 60, 102. Exactamente, estaríamos entonces en la asignatura 112 entre los grupos 1 y 2 de ambas carreras. Ya, estaba en una cantidad menor a la que teníamos en el semestre 1 2021, que ahí pasaban los 150. Bueno, esto para control, que vamos a hacerlo temporalmente, cada cierto tiempo, pero al menos unas 4 veces por mes. Ya hemos hecho controles anteriores, les dije que íbamos a estar trabajando con nuestras nóminas provisionales, pero ya no es necesario, acá ya tenemos la nómina oficial. Ya, iremos a nuestro contenido. Estuvimos trabajando con el tema de vectores. Ahí en pantalla ustedes tienen la lámina específicamente referida a las partes del vector. Ya les decía, un vector está definido por 5 partes importantes, principales. Una de ellas es la dirección, que se refiere a la línea sobre la cual se presenta el vector. Esta línea no tiene cabeza ni pies, prácticamente puede ser horizontal, vertical, diagonal, como acá. Esa es la dirección, a lo largo de esa línea. Ahí se dibuja el vector.
De extremo a extremo, midiendo con una escala longitudinal, podemos encontrar el tamaño, el módulo, la magnitud del vector. ¿Ya? Con eso serían dos partes. La tercera y la más importante es esto referido a la flechita, a la saeta. Saeta se llama técnicamente, comúnmente le llamamos la flechita. Y no puede tener flechita a ambos lados. La flechita es unidireccional, solamente nos da una sola dirección. En realidad especifica el sentido del vector, a cuál lado está ejerciendo su magnitud. ¿Ya? Cuarta parte del vector, hemos hablado del ángulo de orientación o el ángulo de inclinación. Normalmente, esto también tienen que saber anticipadamente, en realidad ya deben saber ustedes. Los ángulos se van contando en sentido antihorario, empezando del eje X positivo. Se va contando en sentido antihorario, o sea, al revés de las manecillas del reloj. El reloj normalmente avanza hacia la derecha, ¿verdad? Digamos 2 en punto, y 5, y 10, y 15, y 20, 25, y 30, 35, 40, 45, y así da una vuelta. Ese es el sentido horario. El ángulo se va marcando en sentido antihorario. Del eje X positivo contamos los ángulos, ¿no? Y ese ángulo que va a formar con la línea horizontal del vector se llama ángulo de inclinación o ángulo de orientación. Y finalmente, el punto de aplicación. El vector tiene que tener un punto de origen, donde empieza a dibujarse el vector. Eso se le llama punto de aplicación, punto de acción, origen del vector, etc. Varios nombres tiene. ¿Cuántas partes tiene un vector? Ahí está, si quieren contamos como en la escuela, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Eso me tienen que dibujar. No tienen por qué olvidarse de la dirección o colocarle cualquier línea curva. No pueden dejar de colocar esta flechita, esta saeta que se llama del vector. Sin eso deja de ser vector, se convierte en una línea. ¿Ya? El ángulo, si es que es necesario, el tamaño. Esto a veces no siempre exigimos que sea a escala, pero mejor si es a escala. Eso quiere decir, hay que utilizar una regla graduada para ir marcando, suponiendo nos dicen 30 de magnitud. Entonces diremos hasta aquí que sea 10, 20, 30. Podríamos utilizar centímetros, podríamos utilizar pulgadas o finalmente los cuadritos que tiene nuestro cuaderno. Se supone que están trabajando en cuaderno cuadriculado, ¿no? Obviamente eso no es exigencia, se pueden tener cuadernos sin cuadricular, etc. La cosa es que sepan tomar sus apuntes. Ya, eso es lo importante de un vector. ¿Qué más hemos visto? Hemos hablado del módulo de un vector, que vamos a volverlo a retomar más adelante, el módulo de la suma, el módulo de la diferencia, del producto, en fin, lo que necesitemos calcular. Luego hemos hablado de la representación gráfica y analítica de un vector. Cuando decimos gráfica se refiere dibujando. Cuando decimos analítico se refiere a la parte teórica, numérica, simbólica que usamos. ¿Ya? El vector puede estar representado en una sola dirección. Y el vector, su tamaño va a ser el mismo que del eje X. Puede estar representado en el plano, X y Y. Entonces el vector va a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. O comúnmente decimos componente en X, componente en Y. Y el vector se representará teóricamente por sus componentes en X, en Y, que a veces trabajamos con X y Y directamente y no colocamos a sub X, a sub Y. También el vector puede representarse en el espacio tridimensional, X, Y, Z. Entonces, el vector, descomponiendo en sus componentes rectangulares, ha de tener tres componentes. Ahí está la primera en X, la segunda en Y hacia arriba y la tercera en Z hacia adelante de nosotros. Es como si del plano estuviera saliendo hacia nosotros. ¿Ya? El A sub Z. Y su forma de escribir teóricamente es esto. Después hemos hablado de los tipos de vectores. Los paralelos, ¿cuáles son? No importa el tamaño que tengan. Son paralelos cuando tienen la misma dirección y el mismo sentido. Los vectores antiparalelos tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Eso se llaman vectores antiparalelos. O algunos libros llaman paralelos contrarios.
Tercer tipo de vectores están los perpendiculares. Dos o más vectores son perpendiculares entre sí cuando llevan un ángulo de 90 grados entre ellos. Un ángulo recto se llama también. A eso se les llama vectores perpendiculares. Hemos hablado de los vectores colineales. ¿Cuáles son los colineales? Su mismo nombre indica. Colineales cuando tienen o están dibujados los vectores a lo largo de la misma línea. Colineales. Así. Esa línea, ahí tenemos un vector A, otro vector B, en el mismo sentido, sentidos contrarios, no importa, están en la misma línea. A eso se les llama colineales. Los vectores coplanares son todos aquellos vectores que están en un mismo plano. Imagínense esa hoja, esa lámina. Ahí tenemos el vector A, el vector B, el vector C. Y como ustedes ven, no tienen la misma dirección ni el mismo sentido. Tampoco tienen el mismo tamaño. Lo importante es que estén en el mismo plano. A eso se los llama coplanares. Y están los vectores concurrentes, aquellos vectores que participan de la interacción sobre un mismo punto, sobre un mismo cuerpo, sobre un mismo objeto, podríamos llamar. Miren, aquí hay fuerzas, digamos, que están jalando en esas direcciones y una de ellas que está empujando. Como están bajo la misma línea de acción sobre este punto, se les llama vectores concurrentes. ¿Qué más hemos hablado? Teníamos que entrar en la adición y sustracción de vectores. Para sumar dos o más vectores, se tienen que tomar en cuenta los métodos gráficos, analíticos y experimentales. Al menos se conocen tres métodos. Existen tres formas, si quieren, de sumar vectores. Dibujando o graficando, calculando con ecuaciones y además por métodos experimentales utilizando instrumentos de medida. Nosotros no podemos hacer la parte experimental, virtualmente peor, a no ser que tendrían que ver nada más. Los métodos gráficos y analíticos ha de ser nuestra parte correspondiente a trabajar. Y la parte experimental es para los laboratorios, donde ustedes con un docente específico de laboratorio van a trabajar y hacer prácticas referidas a la suma de vectores, a la resta de vectores y otras magnitudes vectoriales con las cuales van a trabajar. ¿Ya? Entonces, para nosotros solo dos métodos, gráficos y analíticos. El tercero para laboratorio. Sin embargo, hay tres formas. Los tres tienen que dar el mismo resultado. No puede ser por decir, en los métodos gráficos cuando hemos sumado dos vectores nos ha salido el resultado 60. Suponiendo, 60. Mediante los métodos gráficos hemos sacado un resultado de 80. Hay variación. No puede ser tanta, de 60 a 80, 20 unidades. Mucho. Y digamos, en los métodos experimentales hemos sacado 120. Peor todavía. No coincide ninguno. Algo está mal, ¿no? Los métodos teóricos, no creo. Los gráficos, probablemente han dibujado mal. O experimentales quizá han usado y no están leyendo los datos como corresponde. ¿Qué tiene que suceder? Cualquiera que sean los métodos que usemos, los resultados tienen que ser aproximadamente iguales, en un 99.9% si quieren. No puede variar tanto, ¿ya? Normalmente en el laboratorio los tres métodos se utilizan. Hacen mediante el gráfico, hacen por el método analítico teórico y además comprueban con los instrumentos de medida. Y el resultado seguramente varía, pero cantidades muy pequeñas. No varían cantidades grandes. ¿Ya? Esto deben tener en cuenta. Ahora, dentro de los métodos gráficos que vamos a estudiar están los métodos conocidos como el paralelogramo, el polígono y el método de las componentes. Seguramente en la bibliografía, si es que consultan, revisan, que deberían estar haciendo a estas alturas, van a encontrar otros métodos con otros nombres, pero en el fondo se resumen a estos tres. Hay un método que le llaman del triángulo, que no es lo mismo que el polígono. Lo único que ahí cambia es que van formando triángulos cada dos vectores con la resultante. En ese caso, tres. Saben ustedes que es un triángulo. Una figura geométrica plana de tres lados, tres ángulos. A eso le llamamos triángulo. ¿Ya? Entonces, no hay mucha diferencia con los otros métodos que utilizan algunos libros que tienden
probablemente a confundir, pero si ustedes saben en qué consisten estos métodos, fácilmente se van a dar cuenta y aplicar cualquiera que corresponda. En los exámenes, en las evaluaciones, les vamos a dar seguramente las magnitudes o los vectores y ustedes verán qué método utilizan para llegar a los resultados si es que tienen que sumar o si es que tienen que calcular algún ángulo respecto de los vectores que van formando diferentes tipos de figuras. Entonces empezaremos por el método, a describir, a explicar por el método del paralelogramo. ¿Qué significa este término? Paralelogramo. Está viniendo del término paralelo. Y ya hemos visto que es paralelo. Paralelos son dos líneas o dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Y el gramo viene de lo que es el dibujo, es decir, hay que dibujar líneas paralelas, de manera que podamos encontrar una resultante de la suma de dos o más vectores. ¿Ya? ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Ahí está describiendo. Dice, consiste en dibujar la figura de un paralelogramo con los vectores. La resultante es el vector diagonal al paralelogramo según se sume o se reste. Ya. Miren, aquí está el gráfico, vayan observando cuidadosamente. Yo no entiendo si la explicación es tan clara, la explicación es tan pausada y comprensible. Llegado el momento de cuando trabajamos en los exámenes o tareas, no saben, no tienen idea de lo que es un paralelogramo. Es una vergüenza, ¿no? A veces que no entiendan términos tan sencillos como estos. Y si esta parte no entiende, ¿qué será más adelante? Porque no estamos haciendo todavía física. Estamos haciendo recién la parte matemática. Desde el capítulo 4 vamos a hablar recién de contenidos que tienen que ver con física propiamente. Ya, entonces vayan observando atentamente, voy a ir pasando lentamente cómo se va construyendo el paralelogramo. Primero nos dibujamos el eje X, el eje Y, de acuerdo a los cuadrantes. Podríamos trabajar al lado izquierdo, al lado de abajo, en fin. Pero en este caso estamos usando solo el primer cuadrante. ¿Ya? Ahí colocamos nuestro vector A, de magnitud, suponiendo 10 unidades, a lo largo del eje X. Y colocamos nuestro vector B. Este vector B está suponiendo a unos 70 grados del eje X. ¿Ya? 70 grados. Podría ser más, podría ser menos. Y de tamaño, digamos que sea 8, más pequeño que el del A, que es 10. ¿Ya? Estos son nuestros vectores. Queremos sumar y sacar el resultado. Ahora, podría colocarle A vale 10 unidades, B vale 8 unidades. ¿Cuánto sería la suma? 18. ¿Lo ven? La primera respuesta que llega a los labios es 18. ¿Será correcto? No. Numéricamente quizás sí, nadie va a discutir que 10 más 8 es 18. Sí, pero no estamos sumando números, estamos sumando vectores. El 10 representa el tamaño del vector, el 8 lo mismo para B. Es decir, aquí hemos usado 10 cuadritos y aquí hemos usado 8 cuadritos si quieren. La suma total sería 18 si fueran números, si fueran escalares, pero no, son vectores. ¿Cuánto va a ser la suma? ¿Cómo encontramos esa suma? De eso se trata, estamos sumando vectores, no estamos sumando escalares. Eso es lo que tienen que entender. Si alguien me responde 18 y eso coloca en su examen, ya perdió pues la pregunta. Ya está mal esa respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos sumando, una vez más repito, escalares, estamos sumando vectores. ¿Cómo se debe sumar? Ahora vean el gráfico. Miren, tengo que copiar este vector A tal y cual está, del mismo tamaño, en la misma dirección y en el mismo sentido, por eso se llama paralelo. Un vector paralelo al vector A, donde termina el B. No le puedo cambiar tamaño, no le puedo cambiar dirección, no le puedo cambiar sentido. Lo mismo a este otro lado. Copio el vector B de aquí, tal y cual está. Mismo tamaño, misma dirección, mismo sentido. Y esta figura que ustedes ven ahí, que parece un rectángulo inclinado, se llama paralelogramo. Es una figura conocida con el nombre de paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque esta línea de aquí abajo es paralela a esta. Y esta línea de este lado es paralela a esta. ¿Dónde está la resultante? Aquí al medio. Esa es la resultante del vector A más el vector B. Para saber cuánto
mide o cuánto es el resultado, agarro pues la misma reglita de acá. La regla con la que he medido 10 para el vector A, con esa misma regla he medido el tamaño 8 para el vector B, con esa misma regla mido aquí y tengo pues el resultado gráficamente. A ver, ahí en pantalla tal y cual está. Quienes están trabajando con pantalla grande, agárrense una reglita y midan esta parte. Yo también voy a hacer lo mismo y vamos a anotar. .7, vamos a hacer. Aquí esto es 2. Y aquí esto es 3. Ya. Aquí esto es Tengo una regla acá en la mano. 4,5. Voy a medir el vector A para mí. Aquí me da exactamente 6.6 centímetros. A ver, midiendo exactamente 6.6. Me anoto. El valor de A vale, para la pantalla que estoy viendo, A vale 6.6 centímetros. Voy a medir con la misma regla el vector B. Coloco en la pantalla y me va a dar 4.5. El vector B me da 4.5 centímetros. Si usamos la lógica de la respuesta que ha habido, A más B tendría que ser 11.1. Si sumo 6.6 más 4.5 debería darme 11.1. A ver, agarro la misma regla y ahora empiezo a medir el vector de color rojo. Y me dice que vale, a ver, redondeando, 9.5. 9.5 centímetros. ¿De dónde 11.1? ¿De dónde 9.5? ¿Lo ve? No es lo mismo sumar escalares que vectores, otra vez más repitiendo esa palabra. Tenemos que utilizar, si vamos a graficar, una escala graduada. Debería haber colocado aquí 10 centímetros. Debería haber colocado a escala 10 centímetros. O 10 pies, o 10 metros. Y a este lado 8. Entonces, el resultado va a ser diferente, pero como está dibujado en este momento, yo tengo la pantalla grande, me da 6.6 a este lado y me da 4.5 a este lado. Sumo los dos y este es el resultado, me da 9.5. Eso tiene que coincidir con el cálculo teórico que vamos a hacer mediante fórmulas. Esto es mediante un gráfico. ¿Ya? Así se tiene que trabajar con vectores gráficamente. Pero esta gráfica, además de darnos la suma, nos va a dar la resta. Y esa es la otra diagonal, la que empieza a aparecer ahorita. Están viendo en pantalla, sale un vector de color lila. ¿Sí? Apuntando hacia el vector A. Está apuntando hacia el vector A. Que podría ser al revés. Sí, esta flechita podría ir a este otro lado. Pero esta diagonal representa la diferencia del vector. A menos B. A menos B, si lo dibujamos ahí, si lo medimos ahí con la misma reglita, a ver cuánto nos da. Estoy tratando de acercar a la pantalla. A ver, empezando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6.4. La diferencia de A menos B me da 6.4. ¿Por qué valores diferentes? No puede ser el mismo, ¿no? De la suma, y estamos viendo, el tamaño del vector resultante de la suma es más larga que el tamaño del vector resultante de la diferencia. De eso se trata, el graficar, el utilizar métodos gráficos para la suma de vectores o diferencia de vectores. ¿Ya? Eso es un método. Hay que ir construyendo la figura del paralelogramo con los vectores que intervienen en la suma. Y el resultado es la diagonal del vector, o sea, la diagonal del paralelogramo que comienza en el punto donde comienzan los vectores y termina en el punto donde terminan los vectores. Esa es la suma. Y la otra diagonal del paralelogramo es la diferencia. Ahora, ¿en qué casos la suma y la diferencia van a ser iguales? Si este vector colocamos sobre el eje Y, vamos a formar un rectángulo.
Y ese rectángulo tiene dos diagonales. Las dos diagonales van a ser del mismo tamaño, si es un rectángulo. En este caso, esto no es un rectángulo. Es un paralelogramo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, licenciado. Ya, vamos al segundo método gráfico. Se llama el método del polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura irregular de varios lados, empezando de 3, 4, 5. Si son de 3 lados y si los lados son iguales, es un triángulo. Cuando tiene los 3 lados, ¿qué se llama? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. No, equilátero. ¿Qué se llama aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales? Equilátero. Luciano. Equilátero, correcto. ¿Ya? Es un polígono de 3 lados iguales. Podría ser irregular, o sea, podría ser de lados diferentes. Entonces ya no es un triángulo equilátero. Ahora, podría tener 4 lados. Si todos sus lados son iguales, ¿qué figura sería? No, escuchen bien. Cuadrado. Un polígono de 4 lados, pero todos sus lados son iguales. Un cuadrado. Cuadrado, pues el cuadrado es un polígono también. Todos sus lados son iguales. Si tuviéramos 5 lados y todos sus lados iguales, Pentágono. pentágono, ¿no ve? Esta escuela nos enseñan eso: hexágono, heptágono, octágono, nonágono, tricágono, de 10 lados iguales. Decágono. Ya, pero en física no siempre vamos a tener ni necesitar de lados iguales. Por ejemplo, aquí, el plano X y Y. Voy a colocar un vector A de tamaño, por decir, 10. Le vamos a sumar a continuación un vector B de tamaño 6. Seguimos sumándole un vector C de tamaño 4, digamos. Luego un vector D de tamaño 5. Finalmente un vector E de tamaño otra vez 4. Y miren cómo está cambiando sus direcciones y sentidos. Dibujamos uno a continuación del otro, a continuación manteniendo su dirección y sentido tal y cual nos dan, para encontrar esta resultante. Esta sería la resultante del vector A más el B más el C más el D más el E. No se trata de sumar. Si esto vale 10, esto vale 8, sería 18, más esto 4, 22, más esto 5, 27, más esto que sería otra vez 4, 31. No es así. Para sumar correctamente hay que tener en cuenta su dirección y su sentido. Y para eso están los ángulos de ingreso. ¿Se acuerdan que le hemos puesto 5 partes al vector? Tamaño, dirección, sentido, ángulo de inclinación, punto de aplicación. Todo está eso inmerso en esta parte. Vean, entonces, para sumar 2 o más vectores por el método del polígono, se tienen que dibujar los vectores uno a continuación del otro hasta terminar con todos. Y la resultante es el vector que comienza en el primero, aquí, y termina en el último, aquí. Esa sería la resultante. Y a esta figura se le llama polígono. ¿De cuántos lados sería este? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esto es un polígono de 6 lados. Puede tener 7 lados, 8 lados. En el lado sí. Todos sus lados iguales o todos sus lados diferentes. Ya, no es requisito que sean siempre iguales. Por ejemplo, esto no tiene una figura, un nombre adecuado. Si los 3 lados son iguales, ya sabemos que es un triángulo equilátero. Si fueran 4 lados iguales, estaríamos en un cuadrado. Y si tuviéramos 2 lados iguales y los otros 2 lados iguales, sería un rectángulo. Y así. En cambio, este de 6 lados no tiene ningún nombre específico, por eso se le llama polígono. Esto regularmente se utiliza, por ejemplo, en el campo de lo que son las dimensiones de los lotes de terrenos. Ustedes saben que hay terrenos cuadraditos, triangulares, con un ingreso inclinado. Todo es un caos. A ver, fíjense, la planimetría nomás de la ciudad, ni las calles no son rectas, partecitos serán elevados, bajadas, subidas,
algunas calles incluso curvadas. Entonces, estamos hablando de ese tipo de polígonos que se puede sumar midiendo sus lados por los métodos conocidos como el método del polígono, con vectores. ¿Ya? La resultante saldrá seguramente de acuerdo a la dirección y sentido en el que se han dibujado cada uno de estos vectores. En eso consiste el método del polígono. Ahora, el tercer método gráfico es el método de las componentes. Aquí necesitamos descomponer cada uno de los vectores en sus respectivas componentes rectangulares. Eje X, eje Y. Si este es nuestro vector A, que vamos a sumar con sus componentes AX, AY, bueno, este vector A tiene mínimamente dos componentes. Puede tener tres, sí. Ya hemos explicado eso en el método, en la parte donde hemos hablado de graficar los vectores, representación gráfica. Si le vamos a sumar este vector B, que también tiene sus componentes B en X, B en dirección Y, y la resultante nos tiene que dar esto, ¿cómo se suma estos vectores gráficamente? Primero hay que descomponer, es decir, sacar la sombra del vector A sobre el eje X, que sería esto. Y luego la sombra del vector A sobre el eje Y, que sería en esta parte que trasladado aquí es el mismo. ¿Ya? Entonces, A sub X más A sub Y nos da el vector A. B sub X más B sub Y nos da el vector B. Pero para sumar estos dos, lo que vamos a hacer es juntar las X con las X y las Y con las Y. Ahí está. El vector A sub X lo trasladamos aquí, el vector B sub X también, y a continuación de eso colocamos los vectores A en dirección Y B en dirección Y. Ahí está la resultante. La resultante de la suma de A más B es lo mismo que la resultante A en X más B en dirección X por una parte, y por el otro lado A en dirección Y más B en dirección Y, que sería la resultante en dirección Y. El método de las componentes es muy utilizado y quizá uno de los mejores en cualquier suma de vectores, porque permite además calcular ángulos internos, como en este caso, el ángulo que es del vector resultante respecto del eje X. Esto se calcula con la función tangente. Yo les dije al principio, ustedes tienen que retomar si es que no han llevado adecuadamente la parte inclusive de trigonometría, y aquí estamos aplicando eso. En trigonometría sabemos que existen tres tipos o tres funciones trigonométricas: función seno, coseno y tangente. Y las inversas de estos, que serían la cotangente, la cosecante y la secante. ¿Ya? ¿Cómo se define la función seno respecto de este ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así se trabajan con esas funciones trigonométricas. Y esto aquí nos sirve para encontrar el ángulo de la resultante. La sustracción de vectores es lo mismo que la suma. Lo único que cambia es el sentido del vector sustrayente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí. La resultante de A menos B es lo mismo que la suma de A más el vector menos B. ¿Y cómo es eso más el vector menos B? El menos B o el menos A o el menos C de cualquier vector es el mismo vector pero con sentido contrario. Por ejemplo, si este es nuestro vector A, este tamaño, el menos A es el mismo vector pero con el sentido contrario. Es decir, si estaba apuntando a la derecha, el menos A tiene que apuntar a la izquierda. Otro caso, si este es el vector B, que está apuntando diagonalmente hacia el primer cuadrante del plano cartesiano, por decir, el menos B es el mismo vector, pero con signo cambiado. Entonces, A más B o A menos B es lo mismo que sumar A más el vector B o A más el vector menos B, dependiendo si es resta o es suma. ¿Ya? Luego, todos los métodos se adecuan a la sustracción de vectores, como hemos explicado antes. Hasta ahí vienen los métodos gráficos. ¿Cuántos métodos habíamos tenido? Mínimamente 3. El método del paralelogramo, el método del polígono
y el método de las componentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se supone que todos están entendiendo, por eso no hay preguntas, ¿no? Aquí es abierto, prácticamente. Deberían estar consultando los detalles necesarios que no se tocan quizá en la implicación para complementar sus conocimientos de esta parte. Ya, si no hay preguntas, significa que todo está entendido. Pasaríamos al inciso C, que habla de los métodos analíticos para la adición y sustracción de vectores. Se llaman también métodos teóricos, con los cuales calculamos la suma, la resta, sin necesidad de graficar. Por eso se llaman métodos teóricos. ¿Ya? Entre esos métodos vamos a trabajar con 3. El método por el teorema de los cosenos, el teorema de los senos y además, en forma resumida, el método por el teorema de Pitágoras. Es lo mismo que el teorema de los cosenos, pero a casos particulares cuando el ángulo es 90 grados. Ahí se aplica Pitágoras. ¿Ya? Entonces, empezamos por la primera. Teorema de los cosenos. Dice que el teorema de los cosenos o del coseno se aplica a los lados y ángulos de triángulos cualesquiera y relaciona los 3 lados con uno de los ángulos. ¿Cómo? Así. Esta es la ecuación sobre la que se calcula la resultante por el teorema de los cosenos. Para este tipo de gráficos, miren lo que hemos hecho antes. Vector A, vector B, trazamos su paralela al vector A con tal dirección y sentido correspondiente y la resultante de A más B. Este mismo gráfico anterior. Pero para eso necesitamos conocer este ángulo, este de aquí, entre A y B. El teorema se aplica el módulo de la resultante. Dice, el tamaño de la resultante ha de ser igual a la raíz cuadrada de el tamaño del vector A, de su tamaño de este, más el tamaño del vector B al cuadrado, más o menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Entre ellos, este coseno, este ángulo de acá. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a usar con más? Cuando queramos calcular esta diagonal con rojo. Y si por facilitar el problema o los casos particulares, encontramos esta otra diagonal y convertimos A, B y la resultante en un triángulo, entonces hay que usar con el signo menos. Hay varios libros que usan directamente la ecuación, le ponen con menos o con más, sin explicar de dónde y por qué viene. Eso siempre va a tener como consecuencia la confusión en los ejercicios que vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, cuando el ángulo entre A y B, marcado por θ, está en el mismo origen de los vectores, esa diagonal representa la suma y hay que trabajar la ecuación con signo más. Y si vamos a querer calcular este otro lado, el que está con guindo, no importa si el sentido es al otro lado, porque el tamaño es el mismo, entonces la ecuación hay que usar con el signo menos. ¿Ya? Solo eso hay que tener en cuenta. Entonces, más o menos ese valor de la raíz que está en esa parte. A eso se le llama el teorema de los cosenos. Muy aplicable, utilizado cuando sea necesario en la representación gráfica de vectores que necesitamos sumarlos A más B. Segundo teorema se llama teorema de los senos. Esto se aplica a los lados y ángulos de cualquier triángulo y relaciona cada 2 lados con sus ángulos opuestos. Así. Esto por comodidad está escrito de esta forma. Lo que importa es entender el gráfico. Por ejemplo, si este vector A vamos a sumar con el vector B y sacando el vector resultante, o vector C,
El teorema se escribe en términos de la función seno sobre el módulo del vector, pero respecto del ángulo opuesto. Aquí está. Hemos anotado y acomodado para que esté en orden. El tamaño de A, de este lado, es A seno de alfa, ángulo opuesto. Como el tamaño de B, que sería este lado, es A seno de beta. Y el tamaño de C, que resulta ser la resultante, es A seno de gamma. Y así viene la ecuación escrita del teorema de los senos para el caso de los vectores particulares que estamos viendo. ¿Ya? No se olviden, siempre hay que trabajar con su ángulo. Podríamos colocarle el orden de los ángulos cualquiera, aquí alfa, beta, gamma, etc. Entonces, si fuera gamma, esto sería el tamaño de A es A seno de gamma. Como tamaño de B es A seno de beta. Y tamaño de C es A seno de gamma. ¿Ya? Particularmente esto nos sirve para calcular ángulos y lados de cualquier tipo de triángulo. Finalmente, la famosa ecuación conocida como el teorema de Pitágoras. El teorema dice que relaciona los tres lados de un triángulo y que establece, dice, que el cuadrado del lado mayor o hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, llamados también catetos. Escrito de otra forma, el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ahora, el teorema de Pitágoras permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo, si se conocen los otros dos. Así permite calcular la hipotenusa a partir de los catetos. De esta forma. La hipotenusa, que para nosotros es la resultante, igual al cuadrado del tamaño del vector A más el cuadrado del tamaño del vector B y raíz cuadrada de todo eso. En realidad esto debe ser hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. Pero tiene que ser el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos recto o ángulo de 90 grados. Llamamos también ángulo recto al ángulo de 90 grados. No es aplicable a cualquier triángulo. Ojo, cuidado. Hay muchos estudiantes inventores que por flojera de leer o porque no han pasado clases en colegio o porque han pasado por distintos motivos, no entienden el teorema de Pitágoras y quieren aplicarle nomás a cualquier tipo de triángulo que hayan encontrado con los vectores. Obviamente el resultado no va a ser para nada aceptable, ¿no? Tengan en cuenta eso. Cuidado que no estén aplicando el teorema de Pitágoras a cualquier tipo de triángulo. No se aplica a cualquiera. Únicamente para triángulos rectangulares. Además, si esto se fija en la ecuación, bien comparado con la anterior, voy a volver atrás. Justamente no es esta todavía. Está más atrás. Aquí. Vean esta ecuación de acá. La resultante dice que es igual al módulo de A más el módulo de B más o menos el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de el ángulo entre ellos. ¿Qué pasa si este ángulo es 90? Vamos a tener coseno de 90. Y si ustedes sacan en este momento cuánto vale el coseno de 90, la calculadora les va a decir 0. Porque es perpendicular. Por lo tanto, si es 0, todito esto se vuelve 0. 0 por módulo de B, 0, 0 por módulo de A, 0, 0 por 2, 0. Por lo tanto, este término desaparece y queda solamente hasta aquí. Y a eso es justamente a lo que le llamamos teorema de Pitágoras. Ahí está el triángulo, donde uno de sus ángulos de ese triángulo tiene que ser 90 grados, o el llamado ángulo recto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada. Ya. Entonces,
seguimos adelante. Hasta ahí hemos hablado sobre los métodos teóricos y gráficos de la suma o resta de vectores. Ya. Lo correcto deberíamos estar entrando en los productos vectoriales o las operaciones de producto. Pero para eso necesitamos otras definiciones complementarias, como en este caso el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Es aquel vector cuyo módulo o tamaño llega a ser igual a la unidad. Vector unitario, digamos 1 en kilómetros. Entonces, cada kilómetro que se vaya aumentando es función de su vector unitario llamado kilómetro. Si suponiendo tenemos este vector, este es un vector tridimensional de componentes x, y, z a lo largo de los ejes x, y y z, y jk. Esto es nuestro vector, diferente de cero además. El vector unitario va a ser igual al mismo vector dividido entre su propio módulo del vector. Eso es el vector unitario en el espacio. Donde E sub R tiene sus componentes respectivas, E sub X, E sub Y, E sub Z. Pero para no estar confundiendo E sub X, E sub Y, nosotros vamos a manejar con IJK. ¿Ya? A ver, los representaremos gráficamente al vector. Y vamos a tener aquí la figura de un cubo. Un cubo de lados iguales que los vectores de posición en dirección X, en dirección Y, en dirección Z son de tamaño igual a la unidad. Entonces, para sacar el vector unitario de cualquier vector, lo que hay que hacer es esto. Escribir el vector sobre su propio módulo del vector. ¿Ya? Ahí están sus componentes. E sub X, E sub Y, E sub Z, y este sería el vector E sub N. ¿Ya? E sub X es I, E sub Y es J, y E sub Z es K. Se denominan vectores unitarios trirrectangulares que tienen direcciones de los ejes de los sistemas de coordenadas cartesianas. E sub X en dirección X, o llamado I, E sub Y en dirección Y, o llamado J, y E sub Z en dirección Z, o llamado K. Esa ha de ser nuestra notación, ¿ya? Y no esta. Hay libros con esta notación también, pero muchas veces no entienden qué es el E sub X, E sub Y. Se refiere a los vectores unitarios trirrectangulares que tenemos en el espacio. Ahí está. E sub R vamos a manejar con I para el eje X, con J para el eje Y y con K para el eje Z. Ahora, dentro del álgebra vectorial, también es necesario hablar de los componentes de un vector que ya hemos anticipado en los incisos anteriores. Y además hablar de los cosenos directores, los cosenos que nos dan la dirección correspondiente del vector. ¿Ya? A ver, algunos están accediendo, no sé si recién están entrando. Cualquier vector, dice, en el plano o en el espacio puede considerarse como la suma de dos o más vectores. X, Y, A, su vector A sub X y su vector A sub Y. La suma de este vector A sub X más el A sub Y nos da este vector A. Como hace rato decíamos, A más B. Resultado, R. Entonces acá, como estamos usando el mismo vector, A sub X más A sub Y nos da el mismo vector A en el plano. ¿Ya? Sus componentes, ¿cuáles serían? Despejamos aplicando la función seno-coseno. La componente X resulta ser el cateto adyacente, por lo tanto usamos la función coseno. O es lo mismo que decir coseno de alfa, va a ser igual cateto adyacente, que sería A sub X, sobre la hipotenusa, que sería el vector A. Si despejamos de ella sub X, va a ser tamaño de A
por coseno del ángulo alfa, respecto del ángulo alfa. ¿Ya? Y para la componente y, que sería este lado, que el cateto opuesto, sería módulo de A por seno del ángulo alfa. Depende mucho, eso ya saben en trigonometría. Si este es el ángulo con el que vamos a trabajar, el A sub X será el cateto adyacente y el A sub Y será el cateto opuesto. Y si trabajo con este otro ángulo de este lado, que le puedo colocar arbitrariamente, le puedo colocar aquí, digamos, θ. Ya, este es nuestro ángulo θ, medido desde acá. Este lado es el adyacente y este lado resulta ser el opuesto para el ángulo. A eso nos referimos con A sub X, A sub Y para las funciones seno-coseno. Ustedes saben que las funciones seno-coseno no se aplica a cualquier tipo de triángulo, únicamente a triángulos rectángulos. ¿Ya? Cuidado que estén queriendo calcular seno de un ángulo cuando saben que el triángulo que tienen no es rectángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, ya les he explicado varias veces, cuando uno de sus ángulos es igual a 90 grados. ¿Ya? Estos son los cosenos directores. Los cosenos que representan la dirección en la que están las componentes del vector A sub X y A sub Y respectivamente. Ya. Esto quitamos y continuamos a la siguiente lámina. ¿Así? Para un vector que está en el espacio, A sub X, A sub Y, A sub Z. Componente X, componente Y, componente Z. Ahí está el vector A. Y empezamos a sacar su sombra sobre el eje X, sobre el eje Y sobre el eje Z. ¿Ya? Al hacer eso, vamos a encontrar estas componentes, A sub X, A sub Y hacia arriba y A sub Z a este lado. ¿Cómo sacamos sus cosenos directores? Entonces empezamos a marcar ángulos. Uno sobre la sombra en el plano XZ, ese ha de ser el ángulo psi. Y el otro del vector A sobre el eje Y. Ese es el ángulo θ que le llamamos también. ¿Ya? Entonces, el A sub X, este lado, ha de ser igual al módulo del tamaño del vector A por seno de θ, que es este ángulo, y coseno de psi, que viene a ser de este otro. Eso en dirección Y. En dirección X o Y, J en este caso, la ecuación matemática es seno del ángulo θ por seno del ángulo psi. Eso nos da la componente Y en dirección J. Y finalmente hay una en dirección Z. A por coseno del ángulo psi por el vector unitario K. Estos son también conocidos como coordenadas esféricas. Conversión o convertir son coordenadas planas cartesianas a coordenadas esféricas. Eso regularmente se llama cambio de variable o cambio de coordenadas. ¿Ya? Pero también podemos trabajar en términos de los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Cuáles son esos ángulos? Del vector A con el eje X, alfa. El mismo vector con el eje Y, beta. Y tercero, el mismo vector con el eje Z, que se llama también ángulo gamma. Si alfa, beta y gamma son los ángulos que forman el vector A con los ejes X y Z, entonces se tiene las componentes de cada uno. A sub X, módulo de A por coseno de alfa. A sub Y, módulo de A por coseno de beta. Y A sub Z, módulo de A por coseno de gamma. A eso se les llama cosenos directores de un vector tridimensional o un vector en el espacio. Ya, sustituyendo sus componentes, inclusive se demuestra esta identidad trigonométrica. Coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma, resulta ser igual a la unidad. Eso es ya fácil de poder demostrar si tenemos los valores respectivos de coseno de alfa, de beta, etc. ¿Ya? A eso se les llama cosenos directores. ¿Hay preguntas?
3/4. Ya, alguien estaba solicitando de ingresar. A ver. ¿Preguntas? ¿No hay? Ahora muy bien. Cuida, no, pero yo voy a llegar así. Ya. Compañera, el micrófono está encendido. Cuida, no, vaya a llegar. Pasará con Grover, Paco, ¿no? Ya. Como no hay preguntas, vamos a continuar y trabajar ahora sobre los productos vectoriales. Operaciones de productos con vectores. Dentro de estas operaciones, conocemos o desarrollamos tres tipos de vector, de productos vectoriales. Producto de un escalar por un vector. Producto escalar de vectores o llamado producto punto. Producto vectorial de vectores o llamado producto cruz. Viene eso de producto cruzado. ¿Ya? ¿En qué consiste? Vamos a empezar por el primero. Producto de un escalar por un vector. Nos vamos a dar un escalar cualquiera. M, que sea un escalar. Podemos usar A, B, C. La notación es lo de menos. Lo que tenemos que entender es cuál es el vector y cuál es el escalar. El vector B o el vector A, ya saben que viene representado por X, Y y Z en sus componentes I, J, K, que son los vectores unitarios direccionales. ¿Ya? Ahí está el escalar y el vector. ¿Cuál sería el producto? El producto sería M por A. M escalarmente A. Aquí se le puede colocar inclusive un puntito. Normalmente nos enseñan eso también. Aquí te voy a tratar de colocar. A ver. No, eso es paréntesis. Así. Se puede colocar eso. Así. M escalarmente A. Eso significa este valor M multiplicar por cada uno de sus componentes. Quedaría de esta forma. M por X más M por Y en dirección J más M por Z en dirección K. Así quedaría este producto escalar. Y el resultado, como ustedes ven, es otro vector, tantas veces indica el escalar. Si el escalar M es 0, el producto se convierte en 0. Se llama también producto nulo. El 0 es el elemento. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? 0. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? 0. Y de la suma es el 0, ¿no? Cualquier cantidad sumada con 0 es la misma. Suma de Y el producto es el 1. Ya, pero ¿qué pasa si el escalar es 0? El producto se vuelve nulo. Pero además, si el escalar es positivo o negativo, entero o fraccionario, puede ser, no necesariamente tiene que ser positivo o negativo siempre, puede ser también fraccionario. Pero si el escalar es negativo, lo que pasa con el vector es cambiar de sentido. Si estaba apuntando a la derecha, por decir, va a apuntar hacia la izquierda si tuviéramos un escalar negativo. ¿Ya? Esta es la operación más simple que podríamos encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo aquí 2 por A, al multiplicar va a ser 2X más, así,
2y y más 2 en dirección z. Así quedaría nuestro vector. Si nuestro escalar fuera 2, ¿verdad? Si fuera 3, el triple, si fuera 4, el cuádruple. Además que x y z también va a tener valores numéricos correspondientes dependiendo de qué producto estemos trabajando. Ya. Eso respecto al producto de un escalar por un vector. Eso lo vamos a dejar, lo grabamos ahí, para que quede modificado esa parte. Ya, terminé de grabar. Ok. Ahora vamos a ir al segundo caso, al producto escalar de vectores o llamado también producto punto. Para eso nos vamos a... Pero antes, miren, hay un ejemplo en la lámina. Le hemos puesto escalar 2 y el vector le hemos puesto con componentes 3 en y, menos 2 en j y 4 en dirección y. Si quisiéramos hacer la operación del producto, primero sacamos el módulo del vector a. El módulo se saca elevando al cuadrado cada uno de sus miembros. Y no se olviden que las cantidades negativas que haya, hay que elevar al cuadrado con más su signo. Cuidado que este signo le pongan adelante y en vez de darles un resultado de raíz 29, puede estar saliendo raíz 20, raíz 19, 20, 18, digamos. ¿Ya? Y el valor va a ser otro. Sacando el módulo de este vector, 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser 29. 3 al cuadrado, 9. Más menos 2 al cuadrado, 4. Más 9, 13. 4 al cuadrado, 16. Más 13, 29. Raíz de 29, 538. Ese sería el tamaño. ¿Por qué este tamaño? Aún no estamos usando el escalar. Y si hacemos el producto escalar, aquí está la secuencia de números. M escalarmente A, 2 por 3 en I, menos 2 en J, más 4K, que es el vector A. Al multiplicar hay que multiplicar componente a componente. 2 por 3, más 2 por menos 2, más 2 por 4. Y aquí. El resultado, 2 por 3, 6. Menos por menos da más, menos 4. Y más 2 por 4, 8. Aquí está el vector. Ahora vamos a sacar el tamaño, el módulo de este vector. El módulo elevamos al cuadrado. 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Menos 4 al cuadrado, 16. 36 menos 16, 20. Más 8 al cuadrado, 64. Más 36 y más 16, sumados tiene que dar 116. Porque al elevar al cuadrado esta cantidad negativa, se va a volver positiva. Entonces vamos a sumar, ¿no? 36 más 16, 42, 52. 52 más 64, 116. Raíz cuadrada de 116, 1076. Y miren, el doble de 538 es justamente 1076. ¿Por qué se duplica? Porque nuestra escalar decía 2. Si fuera 3 se triplica, si fuera 4 se cuadruplica, si fuera fracción se reduce, ¿no? Por ejemplo, si fuera un medio el escalar, el tamaño de 538 tendría que haberse reducido a la mitad de esto. La mitad de 538. 1,25 es... No, 250 es la mitad de 5. La mitad de 0,38 sería 15, 19. 2.5 más 0,19. O menos en realidad, ¿no? Ese valor es si fuera un medio, el escalar. En cambio hemos puesto M2, entonces se duplica. Eso como un ejemplo ilustrativo numéricamente. Segundo producto escalar de vectores o llamado producto punto. A y B. A escalarmente B. Dos vectores cuyas componentes X, Y, Z cambian por U, V, W. Dos vectores tridimensionales. El producto escalar debería haberse desarrollado de acuerdo a la álgebra vectorial, al álgebra común.
es decir, el primero por los 3 del segundo vector. Luego, el segundo componente por los 3 del segundo vector. Y después, el tercer componente del primer vector por los 3 componentes del segundo vector. ¿Y cuánto hubiéramos tenido? ¿Cuántas cantidades? 3 en el primero, 3 en el segundo, 3 en el tercero, 3, 6, 9 cantidades. Pero en el caso, facilitando esto de la comprensión misma de lo que es el producto escalar, no es necesario multiplicar 1 por los 3, sino 1 a 1. I con I, J con J y K con K. De manera que el producto sea así. I con I, J con J y K con K. Solamente eso. ¿Ya? De manera que puede salir inclusive como resultante 0 del producto escalar. El resultado quedaría X por U, XU. I por I ya no existe, se vuelve 1. Y por B, YB, J por J, 1. Z por W, ZW, K por K igual a 1. Esto es se convierte en un escalar, ya no es un vector. Esta definición, por ejemplo, vamos a usar más adelante para el capítulo de trabajo, potencia, energía. Vamos a recurrir al producto escalar de vectores. En ese caso, el vector A va a estar representado por la fuerza y el vector B va a estar representado por el desplazamiento. Así vamos a trabajar más adelante. Ahora aquí hay un ejemplo numérico. Le estamos dando valores a A y valores a B. El producto escalar de A por B va a ser 3 más 2y menos K por 2i, que es el vector B, menos 3j más 5. Y si le multiplicamos esto componente a componente, vamos a tener 3 por 2 y por i, más 2 por menos 3, j por j, más menos 1 por 5k, 5 es la tercera componente, k por k. Haciendo el desarrollo, i por i se vuelve 1, j por j 1, k por k 1. Y eso va a quedar en la suma directa de estos productos. Con lo cual dice 2 por 3 es 6. Más por menos, menos. 2 por 3, menos 6. Más por menos, menos. Menos 1 por 5, menos 5. Y si sumamos esto, el resultado es menos 5, resulta ser un escalar. ¿Ya? Un escalar que ya no tiene dirección y sentido, se vuelve un número. Además, pero si A y B forman un ángulo entre ellos, se puede calcular también el producto con esta ecuación. A escalarmente B igual al módulo de A por el módulo de B y por coseno del ángulo entre ellos. Siempre y cuando el ángulo sea mayor a 0 y menor a 180 grados o en radianes pi. Y si el producto escalar A por B no sale igual a 0, quiere decir que los vectores A y B son perpendiculares entre ellos. ¿Ya? Eso significa que el producto escalar se vuelve 0. ¿Se entiende? Sí, dice. Sí, dice. Ya. Esto más. Para los productos de vectores unitarios. Cuando son iguales, el resultado es 1. Cuando son diferentes, el resultado es 0. Eso viene de la gráfica misma de los vectores unitarios, ya aplicando la ecuación anterior. Cuando son i por i, el ángulo entre ellos es 0 y por lo tanto va a ser coseno de 0, etc. Miren la demostración. Aquí está. Miren. Si son iguales, tendríamos este caso. Módulo de i por el módulo de i por coseno de 0, porque entre el vector i y el mismo vector i habría un ángulo nulo, porque son paralelos. Entonces, i vale 1, la otra i vale 1, y el coseno de 0, si quieren revisen en sus calculadores, les va a dar 1 también. Por lo tanto, 1 por 1 por 1, tenemos como resultado 1. Y ese es el valor del producto
escalar de vectores unitarios. Cuando son diferentes, esa misma operación IJ, digamos, con I y J, módulo de I por módulo de J por coseno de 90. Ya no sería coseno de 0, porque ya entre el vector I y el J habría 90 grados de diferencia. Entonces vamos a tener 1 por 0, y eso es, el resultado es 0. O sea, por eso hemos colocado aquí resumido, cuando son diferentes es 0, y cuando son iguales es 1. Ya, si son iguales es 1, y si son diferentes, 0. Así se trabaja. Ya. La última parte, productos vectoriales, de vectores o llamados también producto cruzado. Vamos a tomar los mismos vectores anteriores. No sé por qué se salen cada rato algunos. Pues recién están entrando. A ver, vamos a hacer el que... Ya. Así. A vectorialmente B. Se usa esta notación o esta notación. Por eso se llama producto punto, porque no hay que colocar X, hay que colocar un puntito. Si colocamos X se entiende por producto vectorial, ya no por producto escalar. Entonces, en la primera fila se colocan los vectores unitarios. En la segunda fila los componentes del primer vector, que serían X y Z. En la segunda fila las componentes del segundo vector, que serían V, W. Hacemos el producto. Para eso, primero tapamos primera fila, primera columna. Así. Primera fila, primera columna. Y hacemos el producto aquí adentro. Y por W menos B por Z. Así. Luego, primera fila, segunda columna. X por W, aquí está, y U por Z. Menos B. Luego, primera fila, tercera columna. Y el producto sería X por B menos U por Y. Así, de esta forma. En direcciones IJK. ¿Ya? Los signos se van alternando, más, menos, o simplemente sale también de la suma de las columnas y filas. 1 por 1, positivo, par, 1 por 2, negativo, la suma, 1 más 2, negativo, impar, en fin. Hay otras reglas también. El resultado se va multiplicando aquí. Como ustedes han visto las spreadsheets, miren. Primero este lado, Y por W. Y luego U por Z o Z por V, pero con signo cambiado. Al cruzar en sentido contrario, negativo. ¿Ya? Así. Esto menos esto. Luego esto por U por Z negativo. Finalmente X por V menos U por E como la parte negativa. Sentido contrario. El resultado queda así, ¿no? Multiplicamos de acá. Y por W, YW, menos B por Z en dirección Y, más o menos en este caso del segundo cuadrante, X por W, menos U por Z, que sería su inversa, más X por W por B, menos U por Y, que viene a la tercera componente, en dirección K. Como dice el resultado, es otro vector. Otro vector tantas veces sale de los productos cruzados de cada uno de sus componentes de esta matriz o determinante que tenemos acá. 3 por 3. Ya. Aparte, el producto vectorial también se puede calcular con el ángulo entre ellos. Si este es el vector A y este es el vector B, y aquí tenemos un ángulo, el módulo del producto vectorial también es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Igualita que la anterior ecuación, aquí lo único que cambiaba era la función coseno, ahora es la función seno. ¿Ya? Siempre y cuando el ángulo sea mayor a 0 y menor a 180 grados. ¿Qué pasa si A es igual a B? O A tiene la misma dirección que B, entonces el ángulo va a ser igual a 0. Luego, el producto vectorial se vuelve nulo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si intervienen los vectores unitarios en el producto vectorial? Para saber qué vector unitario le sigue,
vamos a utilizar esta secuencia. I por J, J por K o K por I. Si esto gira en ese sentido, se toma el resultado como positivo. Por ejemplo, I por J, resultado K. ¿Dónde está? I por J, K. J por K, resultado I. Aquí está. K por I, resultado J. En esos casos no se tiene que tomar ningún signo negativo, ¿no? Porque todo está yendo a la derecha. El signo negativo viene cuando estamos en una secuencia de producto inverso. Por ejemplo, J por I. Aquí está la J y aquí está el I. En vez de ir a la derecha, ha ido al lado izquierdo. Entonces decimos I por JK, J por KI, K por I, J. Esa secuencia hay que seguir. Y si vamos en sentido contrario, esto sería que no cumple con la propiedad conmutativa. ¿Ya? Y ahí están justamente las propiedades del álgebra vectorial. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad conmutativa del producto, propiedad asociativa del producto, propiedad distributiva del producto de un vector con respecto de la suma de escalares, propiedad distributiva del producto de un escalar con respecto de la suma de vectores y así. Hay varias propiedades que siempre van a ser posibles de demostrar. ¿Ya? Dice, Acá hay, por ejemplo, dígame. el de atrás, la página, ¿puedes hacer una página, por favor, Lice? ¿Ya? Ahí. Sí, Lice. Ya, estas son propiedades, ¿no? Que siempre son posibles de demostrar con valores numéricos o con valores simbólicos como X, Y, Z para A, V, W para B, y podemos colocarle otros valores para C, etc. ¿No? Se puede hacer demostraciones respectivas en cualquier momento que sea necesario. Ya las propiedades son varias, ahí están las otras, conmutativas. Por ejemplo, acá hay la J. Dice A vectorialmente B es igual a menos B vectorialmente A. Esto no es conmutativo, porque hay un signo menos que antecede. ¿Ya? Si multiplicamos A escalarmente B vectorialmente C, o B escalarmente C vectorialmente A, o C escalarmente A por B, forma vectorial, siempre vamos a tener como resultado el volumen que corresponde a ese espacio, en este caso del paralelepípedo. Ya, eso es en cuanto a las propiedades del álgebra vectorial. Nos falta una parte y una de las más importantes. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo andamos de ánimos? ¿Todo está bien? ¿Se han cansado? ¿Seguimos? Descansito, licenciado. Siguiente. Creo que es la misma, ¿no? ¿Nada? A la siguiente continuaré. A la siguiente clase no sea licenciado. Están en este momento 54 conectados. Nos falta la parte matemática de funciones límites. Tampoco es mucho. Es cortito. Lo vamos a hacer en unos primeros minutos del día lunes y luego tenemos que trabajar con ejercicios. Del álgebra para sumar productos, resta de vectores, métodos gráficos, métodos teóricos, en fin. Y con problemas de aplicación. ¿Ya? El ayudante comunicaba que está listo la tarea número 1 en plataforma Classroom. Deben conectarse a esa plataforma y subir sus datos. Nosotros también tenemos nuestra plataforma donde se les ha pedido que suban las primeras tareitas que tenían de 4 ejercicios referidos al
análisis dimensional. Me imagino que lo han hecho, el plazo era hasta el día martes. Lo voy a revisar y asignar su puntaje correspondiente en esta semana. ¿Ya? Entonces, como ya hemos hecho el control de asistencia, ya no necesitamos volver a escribir. Pueden desconectarse y continuamos el día lunes a las 10 de la mañana en nuestro horario normal. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer clases presenciales o solo virtual nomás? Desde el momento en que nos digan que volvamos a los presenciales, suponemos que la siguiente semana más será virtual y desde el subsiguiente lunes probablemente todo sea ya sistema presencial. Estamos esperando el comunicado de las autoridades correspondientes que según el balance que haga el CEDES comunicarán si debemos continuar en forma presencial o virtual. Ya, esta semana más suponemos que va a ser. Ya, Inge, gracias. Ya. Bien, entonces, si no hay más consultas o comentarios, pueden ir desconectándose. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.